Contacto con un experto en seguridad nacional que usted conoce y conoce bien, el maestro Rodolfo Aceves, para que nos dé su opinión. En primer lugar, si esto es posible, si él puede disponer de ello. Claro, sabemos que es el comandante en jefe y por ello quisimos que alguien nos dé luz sobre este asunto y qué pasaría en caso de. Maestro Rodolfo Aceves, bienvenido, muchísimas gracias por esta entrevista. José Luis, amigos de Distintivo, buenos días y muchas gracias por el despacho. Al contrario, maestro, oiga, ¿es posible entonces que él ya como comandante en jefe en activo de las Fuerzas Armadas pueda disponer de esta desaparición de este cuerpo y reasignar a sus elementos, así nada más por orden expresa y manifiesta? Mira, José Luis, sí lo puede hacer al final del día porque él es el comandante en jefe, como bien lo decías, precisamente de las Fuerzas Armadas del país. Lo que sucedería con los elementos, precisamente, como ellos son militares, entonces serían asignados a nuevas tareas, nuevas misiones, nuevas encomiendas, precisamente. O sea, no estarían en la calle laboralmente hablando. Sin embargo, dada la naturaleza de sus funciones, no sería conveniente que lo hiciera en esos términos. Déjame explicarte por qué. Primeramente porque es el jefe del Estado mexicano. Segundo lugar, porque el Estado Mayor Presidencial es un órgano técnico de coordinación logística y de seguridad para las actividades del Ejecutivo Federal y de su familia. Entonces, al asumir él la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, José Luis, amigos del auditorio, implícitamente él se vuelve un interés de Estado. Entonces, el único que tiene la capacidad organizativa y técnica para poder asistirlo en todas las funciones que requiere es el Ejército y la Armada, reunidos en un organismo denominado Estado Mayor Presidencial, por una parte. Por otra parte, mira, por su extracto social de Andrés Manuel López Obrador, yo estimo más bien que sus dichos se enfocan más bien a la ausencia de un carácter social de este Estado Mayor Presidencial. Pero mira, recordemos que son militares, recordemos que tienen una formación castrense, y quizás yo creo que lo único que él requeriría luego entonces sería hablar con sus mandos, precisamente para indicarles que no haya tanta disciplina dentro de sus operativos, es decir, que la gente puede llegar a acercarse a él, ¿verdad? Porque al final del día... Así es, decíamos, una actitud más relajada por parte de estos elementos, ¿no? A lo mejor podría concentrarse una seguridad mayor en los círculos externos, maestro. Sí, claro, por supuesto. Esto desde luego, José Luis, amigos del auditorio, sin que necesariamente se pierda la disciplina. O sea, no es necesario de que se pierda la disciplina luego entonces para garantizar la seguridad al Ejecutivo Federal, por una parte. Por otra parte, José Luis, recordemos también que el Estado Mayor Presidencial es el órgano técnico que le da seguridad a los jefes de Estado y a los visitantes distinguidos. Entonces, así es. Eso, y además
Lo traigo a colación porque sale el tema precisamente, el uso de la residencia oficial de Los Pinos, que es un espacio que se encuentra destinado precisamente para atender las necesidades logísticas que Así tiene el cargo que desempeñaría. O sea, tiene áreas muy específicas precisamente para poder recibir grupos de personas muy numerosos por una parte, o para poder reunirse de forma privada con una sola persona o con grupos muy pequeños de personas. Entonces, yo creo que no sería conveniente que destine la residencia oficial de Los Pinos, como lo ha mencionado precisamente, a un espacio de tipo cultural, José Luis, porque tiene las áreas precisamente previstas para todos esos eventos de tipo protocolario que requiere proyectar el Estado mexicano. No, así es, maestro. No solamente, ¿verdad? No solamente se trata de un lugar en donde reside habitualmente, precisamente una vez que toma su posesión el Ejecutivo Federal, y ahí tiene su residencia. No, sino es así es lo que representa para el Estado mexicano y para los visitantes de otros estados, de otras naciones, ¿verdad? Así es, maestro. Yo creo que el error principal de López Obrador es que ve las cosas como objetos personales, ¿no? El avión de Peña Nieto, que no es el avión de Peña Nieto, que además contar con un avión de las características que se tienen, pues es también por la misma seguridad del propio jefe de Estado, no de la persona que ocupa esa posición. Y la residencia oficial, de igual manera, es un lugar que está resguardado, que está logísticamente protegido para precisamente resguardar a quienes ahí trabajan y lo que ahí representan. El caso del Estado Mayor, pues es una institución que yo creo, independientemente de que tengamos alguna otra corporación que pudiera asumir tareas de seguridad como la Policía Federal, el Estado Mayor tiene la experiencia, la mística. No sé si tiene usted el dato que nos pueda compartir, maestro. ¿Cuántos años, quién creó el Estado Mayor? Y además la preparación y la experiencia que tienen sus integrantes para justamente, no es solo la protección, es la logística, los desplazamientos, todo lo que tiene que ver con la actividad presidencial y eventualmente de la visita de dignatarios extranjeros, maestro, todo lo que implica el Estado Mayor Presidencial. No es solo un cuerpo, pues, de guaruras. Fíjate que el Estado Mayor Presidencial está constituido mayoritariamente por 3 batallones de militares. Cada batallón aproximadamente debe tener unos 500 hombres. Entonces estamos hablando que hay alrededor de 1.500 personas dedicadas a la seguridad del Ejecutivo Federal y de su familia. Pero no solo eso, sino también atienden las necesidades propias que ellos requieren. Por ejemplo, tiene un centro médico en donde atienden exclusivamente al personal del Estado Mayor Presidencial. O sea, por la naturaleza de sus funciones, estamos hablando que es gente que se debe dedicar 24 horas al día al servicio del Ejecutivo Federal y o de su familia, y por tal motivo no tiene no debe desatender sus funciones por ejemplo en solicitar cita con el médico. Entonces, por esa razón es que luego entonces tienen algunas facilidades, como por ejemplo un centro, una clínica, ¿no?, para poder atenderlos. Desde luego, si es algo mayor que requiere desde luego de algún estudio de tipo mayor, ahora entonces de ahí los derivan al Hospital Central Militar, desde luego, ¿no? Pero sin embargo sí, la naturaleza del Estado Mayor Presidencial, yo creo que es al final del día la protección del presidente de la República, del Poder Ejecutivo Federal. Yo estimo
me sumo a las voces pues, que dicen que no renuncie a esta seguridad, porque además a partir del 1 de diciembre en que tome posesión como tal precisamente, va a tener que involucrarse en asuntos de Estado en las que su seguridad pudiera estar en riesgo. Entonces el Estado mexicano no se puede dar el lujo precisamente de tener un presidente con un alto grado de vulnerabilidad en su seguridad personal y la de su familia, José Luis. Así es, mi querido maestro. Es toda una infraestructura que se ha construido a través de los años, que desmantelar, me imagino yo, imagínense que después termine López Obrador, venga otro presidente y quiera restablecer, ¿no?, la estructura, sería realmente muy costoso y realmente pues, rayaría en lo absurdo desaprovechar una infraestructura, un personal con la experiencia que ya se tiene, solo porque pues él considera que es antipopular, la manera en la que actúan. Decíamos, estas personas obviamente no son hermanas de la caridad, tienen que actuar de manera preventiva, y por eso a veces se les tacha de prepotentes, ¿no? Ellos no pueden darse el lujo de pues andarse por las ramas cuando ven a una persona que se acerca en actitud sospechosa o amenazante, y por eso a veces hay estas actitudes de prepotencia. Quizá, como tú dices, a lo mejor implantar nuevos programas para que ya en el último círculo, en el primer círculo del presidente, haya personal que esté un poco más relajado con la seguridad, cuando los círculos externos, que entendemos son varios círculos concéntricos de seguridad en torno a los desplazamientos del presidente, sean los más rígidos, ¿no, maestro? Es decir, que el primer círculo sea donde estén los arcos de seguridad, los cateos, y ya a medida de que se van acercando a él, estos círculos sean más relajados. Yo creo que se puede hacer, pueden convencerlo de alguna manera, porque, pues como bien lo decimos, él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que asumirá ese papel junto con la investidura presidencial, pues podrá disponer del Estado Mayor como le plazca. Esa sería quizá una de las maneras en las que él tendría a lo mejor un acceso más directo ya a personas que, una vez está comprobado, no llevan armas, están identificados, en fin, la manera, como tú decías, maestro, de modificar el entorno inmediato de lo que será el futuro presidente de México, ¿no crees? Sí, claro, por supuesto. O sea, yo coincido contigo, José Luis, amigos del auditorio, en el sentido pues, de que se pueden modificar los protocolos, los círculos de seguridad, los círculos de seguridad, de tal manera pues que los más exteriores, los más externos sean los que tengan los controles más rigurosos, y de tal manera que cuando llegue hacia el centro, en donde se encuentre él, precisamente sean un poco más libres, ¿verdad? De tal manera pues que cualquier persona pueda acercarse, hablar con él, saludarlo, no sé, es que se ve cierta por una parte, y por otra parte, José Luis, sobre el avión presidencial. Esta es una compra, José Luis, que la hizo la administración del presidente Felipe Calderón, fíjate. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que en los viajes internacionales que hace el Ejecutivo Federal, es necesario que lo acompañe comitivas precisamente tanto de su gabinete como de empresarios, para estar en condiciones luego entonces de atraer inversión hacia el país. Sin embargo, esta administración saliente del presidente Peña Nieto estimo pues de que abusó un tanto de este avión novedoso precisamente para llevarse hasta su familia. O sea, recordemos precisamente cuando hace como 3 años, 4 años, si mal no recuerdo, que fue el Ejecutivo Federal a una visita de Estado a Londres, se llevó a sus hijas, se llevó a los novios de sus hijas, se llevó a la familia de los novios de sus hijas, o sea, vaya, iba
iba gente a bordo del avión presidencial, José Luis, amigos del auditorio, cuya razón no era otra sino más que vacacionar. Entonces no tenía razón de ser. Ahí sí coincido totalmente con Andrés Manuel López Obrador, que no tiene razón de ser luego entonces que lleven a sus familias. O sea, no tiene ningún objeto para México, para el Estado mexicano, para el interés nacional, entonces que lleve a alguien ajeno. Eso sí. A una, ¿verdad? A una sí. a una gira oficial, Estado, exacto, cuyo objetivo es eminentemente político o eminentemente estratégico, José Luis. Entonces, llevarte a la hija, llevarte a la suegra, llevarte a la cuñada, llevarte al primo es evidentemente necesario, José Luis. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas precisamente en la que esta administración abusó de los transportes de los que tiene el Estado mexicano, ¿no? Se dice también, por ejemplo, que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, todos sus viajes que hace a la ciudad de Washington para verse con Jared Kushner, lo hace en aviones de la Secretaría de Marina. Entonces, vaya, se está, si bien es cierto que están destinados precisamente para transporte de personal, pero yo creo que al hombre no le cuesta nada viajar en una línea comercial, gastar, no sé, 10, 20, 30 mil pesos en un viaje comercial, en vez de gastar todo lo que implica movilizar una aeronave. Claro. No solamente son los 10, 20, 30 mil pesos, hay que pagar sueldos de pilotos, hay que pagar combustibles, hay que pagar derecho de piso, y hay que pagar hangar en el aeropuerto de destino. Entonces estamos hablando quizás de miles de dólares. Entonces, claro, maestro. Ahí sí, tiene razón. Que no tiene, claro, digamos, tiene razón López Obrador en la parte de que se ha abusado a través de estos gobiernos de la transportación, de la flota aérea, incluso de la misma flota de la Fuerza Aérea y la Marina para viajes que no tienen mucha razón de ser, y ya ni hablar de las aeronaves, de las dependencias y demás, y por ese lado sí puede aplicar muchos ahorros y puede haber mucho mayor control en ese aspecto. Yo creo que sí, ahí sí todos estamos de acuerdo, maestro, en ese sentido que tú apuntas correctamente. Sí, claro, por supuesto. Y sabes que José Luis, a lo mejor sí es muy importante las visitas que realiza el canciller Videgaray. No dudo que sean muy importantes, pero de eso a que quiera dar una impresión del país que no corresponde, eso es muy distinto, José Luis. Claro. Pues maestro, muchísimas gracias por este apunte de un experto, alguien que es realmente conocedor de la materia. El Estado Mayor, si él así lo decide como comandante jefe, pues lo puede desplazar, lo cual sería realmente, pensamos aquí, una aberración, pero pues de que lo puede hacer, lo puede hacer. Y ni hablar, esperemos que entre en razón, y por ello es el momento en el que hay que hacer escuchar nuestras voces en ese sentido. Maestro, muchísimas gracias. Como siempre te mandamos un abrazo, todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño por esta participación, como siempre aquí en Disyuntiva TV. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a nuestros amigos de la Disyuntiva. Gracias. Gracias a ti, querido maestro Rodolfo Aceves. Él es experto en seguridad nacional, usted lo sabe, y pues nos da luz sobre esto. De que puede hablar y de que puede decir hay cosas